Ya. Administración de proyectos CPM y PERT. Administración de proyectos CPM y PERT. Introducción. El PERT-CPM fue diseñado para proporcionar diversos elementos útiles de información para los administradores del proyecto. Primero, el PERT-CPM expone las rutas críticas de un proyecto. Estas son las actividades que limitan la duración del proyecto. Otras palabras, para lograr que el proyecto se realice pronto, las actividades de la ruta crítica deben realizarse pronto. Identifica los instantes del proyecto en que estas restricciones causarán problemas y, de acuerdo a la flexibilidad permitida por los tiempos de holgura de las actividades no críticas, permite que el gerente manipule ciertas actividades para aliviar estos problemas. Herramienta para controlar y monitorear el progreso del proyecto. Cada actividad tiene su propio papel en este, y su importancia en la terminación del proyecto se manifiesta por el director del mismo. Definición del problema. Para ilustrar cómo se aplican las técnicas de administración de proyectos a la verificación de un proyecto, considere el enfrentado por la Gerencia de Operaciones de Santa Rosa Min, que encomienda a sus ingenieros realizar un proyecto de desarrollo y preparación de una beta con minerales de plomo, zinc y cobre para explotar mediante el método de subniveles. Desarrollo. Puede determinar el tiempo de conclusión siguiendo los siguientes pasos. 1. Identifique las tareas individuales que componen el proyecto. 2. Obtenga una estimación de tiempo de conclusión de cada tarea. 3. Identifique las relaciones de tiempo entre las tareas. ¿Qué tareas deben concluirse antes de que otras puedan iniciarse? Pasos A y B, como podemos ver en la gráfica. Identificación de las tareas individuales. Los proyectos terminados consisten en diversas tareas individuales. Para comprobar los proyectos, primero deben identificarse esas tareas. Pautas a seguir. Cada tarea debe tener un comienzo y un final claros en el contexto del proyecto. La terminación de cada tarea debe ser necesaria para la conclusión del proyecto y debe representar un hito en el progreso del proyecto. El tamaño de una tarea debe estar en proporción con el control que usted pueda ejercer. Debe haber algunas personas responsables de la conclusión de cada tarea individual. Si surgen tareas inesperadas en el curso del proyecto, pueden ocurrir retrasos por la prisa en terminarlas. Acá podemos ver la tabla 1 y la lista de tareas. Obtención de estimaciones de tiempo para cada tarea. Confiando en experiencias pasadas en proyectos similares, consultando con las personas a cargo de cada tarea individual y usando datos anteriores. Acá podemos observar la tabla 2, estimación de tiempo para las tareas. Creación de la tabla de precedencia para el proyecto. Como se observó anteriormente, la cantidad de tiempo que toma terminar un proyecto completo se basa en los tiempos de conclusión de las tareas individuales. Debe identificar qué tareas deben terminarse antes que otra tarea comience. La lista de predecesoras inmediatas de una tarea particular de interés incluye aquellas tareas que deben terminarse antes de que la tarea de interés pueda comenzar. No dependen para su inicio de la conclusión de cualquier otra tarea inmediatamente predecesora de esta lista. Acá podemos ver la tabla 3 de precedencia para las letras, para las tareas. Trazo de la red de proyectos. Los objetivos principales de la administración de proyecto es determinar la cantidad mínima
de tiempo requerido para terminar todo el proyecto. La identificación de las relaciones de precedencia entre las tareas individuales. Una red consiste en una colección finita de nudos y arcos. Un arco es una flecha que conecta un nudo con otro. Representación de actividad en arco. En este enfoque, cada arco corresponde a una de las actividades. Los nudos que están conectados por ese arco representan el inicio y fin de esa actividad. Representación de actividad en nudo. En este enfoque, cada nudo representa una de las tareas o actividad. Un arco conecta dos nudos. Si un nudo corresponde a una tarea inmediatamente predecesora del otro nudo. Esta gráfica representa el proceso para la explotación de un tajeo, donde el mineral requiere ser sometido antes a un análisis para luego ser acarreado al chute y transportado a la planta. Se puede observar un caso típico de una flecha ficticia que indica que la precedencia del muestreo y resultado del análisis para su acarreo posterior con el fin de evitar una dilución. Red de proyecto. La red de proyectos sirve como base a la programación por camino crítico y señala con toda precisión la secuencia de las actividades, su interrelación, entre otros. Nominación de galerías con letras. Como podemos ver en la red de proyecto indicado, las actividades enumeradas son A, B, C, D, E, F, G, H, I, J y K. En resumen, para dibujar una red de proyecto que refleje correctamente las relaciones de precedencia usando la representación de actividad en arco, recuerde las siguientes pautas. A. Construya la red secuencialmente añadiendo un arco correspondiente a una actividad a la vez, eligiendo un nudo terminal y preguntándose qué tareas puede empezar. Entonces, recuerde que este nudo representa el punto en el tiempo en el que todas las actividades correspondientes a los arcos que entran a ese nudo han sido concluidas. B. Evite los ciclos en los que dos mismos nudos son conectados por más de un arco. C. Cuando no exista ningún nudo que represente la conclusión de todas las predecesoras inmediatas de la nueva tarea a ser añadida, considere la combinación de nudos la adición de actividades figuradas o de nudos y actividades figurados. D. Al completarse, combine todos los nudos terminales sin arcos que salgan de ellos hacia un solo nudo para representar el tiempo en que todo el proyecto se concluye. Y por último, use la red de proyecto final para enumerar las predecesoras inmediatas de cada tarea. Después verifique que esas relaciones sean correctas como se especifica en la tabla de precedencia. Red de proyectos. Podemos ver una gráfica. Administración de proyectos usando tiempos determinísticos, CPM. ¿Cómo usar la red de proyecto junto con tiempos determinísticos para la conclusión de tareas a fin de administrar proyectos respondiendo a las siguientes preguntas? Cálculo del tiempo de terminación de proyecto. Como podemos observar, los cálculos sistemáticos necesarios para determinar el tiempo de determinación más breve se ilustran para el proyecto de Santa Rosa Mining Corp. Observemos que el tiempo determinístico para la conclusión de cada tarea se escribe junto al arco correspondiente a esa tarea en la figura, determinando lo siguiente para cada tarea. El tiempo de inicio más temprano, esto es el tiempo más inmediato en que esta tarea puede iniciarse. El tiempo de terminación más temprano, esto es el tiempo más breve en el que esa tarea puede concluir.
como podemos observar, donde A es igual a actividad y J son nudos. Cálculo de los tiempos de inicio y terminación más tempranos. Paso 0. Identifique el nudo correspondiente al principio de todo el proyecto. Paso 0.1. El tiempo de inicio más cercano. Esto es 0. El siguiente paso sería el tiempo de inicio más inmediato más tiempo de tarea, igual tiempo de terminación más breve. Aquí podemos ver la regla 1. Para cualquier el tiempo de inicio más temprano de una tarea particular debe conocer los tiempos de terminación más tempranos de cada tarea predecesora inmediata. Regla 2. El tiempo de inicio más temprano de una tarea de la que se conocen los tiempos de terminación más tempranos de todas sus tareas predecesoras inmediatas en el máximo de sus tiempos de terminación más tempranos. Y regla 3. Tiempo de terminación más temprano es igual a tiempo de inicio más temprano más tiempo de tarea. Identificación de las tareas críticas. Crítica significa que un retraso en cualquiera de esas tareas ocasiona un retraso en todo el proyecto. Último tiempo de inicio es igual a último tiempo de terminación menos tiempo de tarea. Cálculo de los últimos tiempos de inicio y terminación. Como podemos observar, tenemos una gráfica donde se encuentra la etiqueta, la descripción, el tiempo y otros. Administración de proyectos con tiempos determinísticos de tarea con el uso de la computadora. Como primer paso, iniciar el módulo PERT CPM del software WinQSB, una secuencia de tareas críticas de un proyecto que conecta el principio del proyecto con el fin. Como segundo paso, tenemos que ingresar los datos iniciales del proyecto. En este caso sería Santa Rosa Mini. Ingresar la duración y los predecesores de las tareas. Luego obtenemos la ruta crítica, que son los valores similares a los obtenidos anteriormente. Como quinto paso podemos observar también la gráfica. Expedición de un proyecto usando técnicas de crashing. En muchos proyectos, la gerencia puede decidir que el tiempo de conclusión más breve no es aceptable. En tales casos, a menudo pueden usarse recursos adicionales para agilizar ciertas tareas, ocasionando una conclusión más temprana del proyecto. Obtención de datos de costos adicionales para las tareas. El tiempo de choque. Esto es el tiempo mínimo posible en el que la tarea puede concluirse de manera realista usando recursos adicionales. El costo de los recursos adicionales necesarios para acortar el tiempo de tarea a cualquier valor entre sus tiempos normales y de choque. Transacción tiempo-costo lineal para la chimenea de acceso. Como podemos observar en la tabla 5, costos de choque para las tareas. El costo por unidad es igual a costo al tiempo de choque menos el costo al tiempo normal, entre el tiempo normal menos el tiempo de choque. Para la tarea de la chimenea de acceso, costo por unidad sería igual a 7.528 menos 7.200 y 68 menos 64, que nos daría un igual a 82. En otras palabras, costará $82 adicionales por cada día que se acorte esta tarea. Desarrollo del modelo de choque. Con los datos de la tabla 5 y la red de proyecto, ahora es posible desarrollar un modelo de programación lineal para determinar qué tareas acortar y en cuánto para lograr un tiempo de conclusión meta para todo el proyecto de la manera menos costosa. En conclusión, entendemos que el PER ha constituido una herramienta útil para la administración de proyectos. La principal desventaja es que no es funcional para grandes proyectos debido a los 3 estimados de tiempo
que se requieren en cada actividad y a la capacidad limitada de las computadoras actuales para almacenar esta vasta cantidad de datos. Además, el costo de actualizar y mantener la información del proyecto con el tiempo en ambientes tan dinámicos puede ser excesivamente prohibitivo. Por otra parte, el cómo se desarrolló para manejar proyectos repetitivos o similares, ejemplo, mantenimiento de plantas químicas. Obviamente se gana gran cantidad de experiencia con el tiempo en tales circunstancias, aun cuando dos proyectos puede que no sean iguales. Esta experiencia llevó el análisis de técnicas de colisión utilizados en las redes CPM. Gracias.